Bueno, primero, muy buenos días a todos. Mi nombre es María Noel Urban. Hoy en día me estoy desarrollando como especialista en activos alternativos en AFAPSURA, uno de los fondos de pensión del país. La realidad es que el tema de sostenibilidad es un tema muy apasionante y del que hay mucho camino todavía por recorrer, pero a la vez es un tema que presenta muchos retos y desafíos, y por eso es que la idea de la presentación de hoy es intentar bajarles un poco más a tierra o hacer más tangible, si se quiere, cómo está haciendo nuestro proceso como un fondo de pensión transitando a este camino hacia la sostenibilidad, cuáles fueron los retos a los que nos enfrentamos y nos seguimos enfrentando claramente. A ver, a mí me gusta mucho comenzar con esta pregunta que se resalta en amarillo en la presentación, que es justamente que si la decisión más inteligente fuera invertir en el planeta. Y creo que la respuesta a esta pregunta está en que el cambio climático es un riesgo sistémico, es un riesgo que no podemos ver de forma aislada y al que todos nos vamos a enfrentar. Por lo que tomar acciones hoy lo que nos permite es mitigar esos impactos a futuro. Y la realidad es que los fondos de pensión se alinean perfectamente a lo que es la visión de sostenibilidad, porque ambas son pensadas en el largo plazo. María Noel, Sí. no se está desplegando la presentación ni está avanzando. Estamos ahí. Hay un cuadrito de inversiones y factores ESG. ¿Llegan a verlo o no? A ver si. Ahí sí. Ahí sí, y ahí sí lo... ¿Ahí lo ven? Sí, desplegala ahí. Ahí. ¿Ahí se ve o no? Sí, se ve, pero no en formato presentación. Quizás compartiste la versión sin presentación. Quizás compartiste la ventana sin presentación. A ver, cambio por las dudas, pero lo había compartido. ¿Ahí lo pueden ver bien? Ahora sí. Sí, ahí perfecto. Sí, perfecto. Gracias por el aviso. Bien. Bueno, les comentaba que lo que es la inversión sostenible busca incorporar, además de los criterios estrictamente financieros, que son claramente rentabilidad, riesgo y liquidez, lo que son los factores ESG o ASG en las siglas en español, que son ambientales, sociales y de gobierno. Para nosotros, integrar esos factores en el proceso de inversión nos ayuda a tomar decisiones más conscientes y concretas, y eso se traduce finalmente en lo que son inversiones con un perfil riesgo-retorno más adecuado. En AFAPSURA venimos trabajando en lo que es la incorporación de la sostenibilidad ya hace más de 3 años, y tenemos una gran ventaja, que es que al ser una compañía multilatina tenemos presencia en varios de los países de la región y por tanto se pueden aprovechar esas sinergias. En línea con esto se creó lo que se denomina equipo funcional ESG, que es un equipo de aproximadamente 20 personas integrado a nivel regional, del cual formo parte conjuntamente con otra persona a nivel local. En este equipo justamente lo que hacemos es compartir las experiencias de cada uno y tenemos planes de trabajo en conjunto, lo cual es un desafío muy grande. ¿Por qué? Porque pensando mismo en la región, o sea, sin ni siquiera irnos a Europa, o sea, en la región hay muchas diferencias en lo que son las exigencias en materia de sostenibilidad, ya sea a nivel normativo, a nivel de empresas, y nosotros tratamos de ir alineados todos en el mismo camino, entonces es bastante exigente ese proceso, pero la realidad es que las metas se definen de forma global y nos dan, o sea, nos enriquece mucho en ese sentido de poder compartir las experiencias. Otro granito que fue que hace ya casi 2 años nos adherimos a los principios de inversión responsable apoyado por las Naciones Unidas, y creemos que este tipo de iniciativas nos hace
o sea, son las que realmente hacen que se vaya hacia un camino de inversión sostenible y se genere el impacto que se busca. ¿Qué nos implicó para a nosotros esa adhesión? Bueno, la realidad es que lo primero que dijimos fue, esto es un tercero que nos está diciendo qué es lo que necesita de nosotros, o sea, qué es lo que nosotros tenemos que considerar para hacer una empresa que tenga en sus procesos una inversión sostenible, y se convirtió como una especie de hoja de ruta, ¿no? Pudimos identificar cuáles eran las brechas y trabajar sobre ellas, y también mostrar nuestras oportunidades. Uno de los elementos más destacables es que la adhesión no busca que tu portafolio sea 100% etiquetado como verde o sostenible, sino que lo que busca es que tengas un proceso de inversión donde en la selección se tengan en cuenta esos factores ESG. O sea, se trata de un proceso de inversión consciente y con mirada a futuro. Otro de los elementos que tuvimos que construir al inicio fue una política de inversión sostenible que justamente está alineada a los requerimientos de PRI, y la política tiene una taxonomía que nos permite entender qué productos pueden ser clasificados como inversión sostenible o temática, y también contamos con una lista de exclusiones o controversias, que son aquellos sectores o actividades en las que no podemos invertir o tenemos alguna restricción para hacerlo. O sea que nuestra política es como nuestra guía y nos delinea la forma en la que invertimos. Ya entrando un poco más en lo que es la gestión actual, delineamos distintos focos de actuación que son los que entendemos nos ayudan a ir mejorando y profundizando nuestro proceso de inversión sostenible. Dado que tenemos poco tiempo, no voy a entrar en cada uno, sí se los voy a mencionar, y vamos a hacer foco en dos. Hoy en día nos estamos enfocando en la generación de métricas y cuantificación de inversión sostenible. ¿Por qué? Porque esto nos permite de cierta manera visualizar, y cuando nosotros logramos visualizar podemos conectar a los distintos sectores involucrados. También apostamos por la comunicación activa con todos los actores de mercado. O sea, desde el primer momento nosotros tratamos de trasladar, incluso hicimos una carta abierta a todo el mercado, de cuáles eran nuestras intenciones en materia de sostenibilidad, y esto es porque en el mundo de las AFAPs y también a nivel local, somos muchos los actores de los que estamos involucrados, fiduciarios, administradores, empresas, y es importante que todos estemos alineados para que podamos cumplir con los objetivos. Entonces, la comunicación transparente es una clave. Después, otro elemento es la integración de los factores ESG a todo el portafolio. Y me interesa detenerme en dos aspectos, que es el modelo de calificación de ESG y el proceso de engagement, que hoy en día está aplicado principalmente a lo que son las emisiones corporativas y alternativas locales. Para entrar en el proceso de engagement y que podamos cuantificar de cierta manera el impacto, me gusta mostrarles esta gráfica que justamente nos muestra que más del 20% de los activos del subfondo de acumulación hoy se destinan al financiamiento de los sectores productivos en nuestro país. A nivel de sistema son más de 4 billones de dólares, lo que equivale más o menos al 7% del PBI, que se están volcando al país. Por lo que el impacto en la economía es evidente y hay un enorme potencial de que esos proyectos puedan ser sostenibles si todos los actores nos alineamos hacia un proceso de inversión sostenible. Claramente esto implica un cambio radical en nuestro país, ya que se contribuye al desarrollo de la economía al mismo tiempo que se colabora con el desarrollo y profundización de la sostenibilidad en los sectores productivos. Las AFAPs creo que pueden ser grandes agentes de cambio hacia una economía más sostenible a largo plazo. Para generar el proceso de engagement, lo primero que hicimos fue la creación de un cuestionario de due diligence, y así este formulario implica que antes de invertir o cada vez que vayas a actualizar ese emisor, se deba mirar el impacto que esa inversión tiene. Por ejemplo, a nivel ambiental, en todo lo que es el cambio climático, el uso adecuado de los recursos naturales, a nivel social, la inclusión de las comunidades, la diversidad, y a nivel de gobierno, todo lo que tiene relación con la estructura, la diversidad de las juntas directivas, las políticas.
Y este cuestionario tiene un granito y es que es el primero que se toma a nivel de sistema. ¿Esto qué es? Que todos los inversores institucionales nos alineamos para que sea el elemento común que se exige a los emisores para poder analizar una inversión. Esto facilita mucho, ya que obviamente son formularios extensos que tienen preguntas sobre los 3 aspectos y que todos estamos incursionando, digamos, o sea, ambas partes. Entonces, que el que lo recibe tenga un único formulario, que es el que le exigen todos los inversores, la verdad que le facilita mucho. Y por el lado del inversor institucional, lo que hace es generar peso y que se vuelva un estándar de mercado, o sea, se tiene que cumplir. Y eso nos ayuda a validar la importancia y compromiso del sistema con la sostenibilidad. Y además, bueno, los estándares se están realizados bajo estándares internacionales. Pero claramente cuando hablamos de un proceso de engagement no va solo en el hecho de solicitar información y recibirla, sino que lo que justamente buscamos es que haya acuerdos entre las partes para que se incorporen los compromisos ESG en los procesos de inversión, y el formulario lo que hace es como delinearlo, o sea, es como la línea base de cuál es el estado de situación, y con eso definir los planes hacia dónde vamos. En el mercado local nos encontramos con emisores que están bastante avanzados en estos temas, e incluso tuvimos como la respuesta de lo mismo que nos sucedió a nosotros con esto de la edición de PRI que les comentaba, ¿no? Es decir, me viene bien porque estoy avanzando en esto y me encantaría saber qué más puedo hacer. Y por el otro lado, tenés emisores que recién están comenzando o que lo hacen en base a esta solicitud. Entonces, acá creemos que ir de 0 a 100 en el corto plazo es un error, y que lo que se debe hacer es justamente compartir esas experiencias y alinear a todos los emisores en el proceso. El engagement es para nosotros sin duda una de las claves en un modelo de inversión sostenible, y los fondos de pensión un actor muy relevante para llevar esto a cabo y poder cambiar un poco lo que son los proyectos a nivel local y esa mirada de sostenibilidad. Y bueno, el segundo elemento que les quería destacar es el proceso de calificación. Nosotros anteriormente teníamos un proceso donde teníamos una calificación que se componía de una parte cuantitativa, digamos, y una cualitativa. Dentro de la cualitativa habían ciertas preguntas relacionadas a factores ESG. Hoy en día deja de ser un elemento más para convertirse en una calificación específica que se nutre como paso inicial, digamos, de esa política de inversión sostenible, que es como nuestra guía, el cuestionario ESG o due diligence que les comentaba, y por último de recomendaciones ESG por sector que van a depender del análisis de cada uno de ellos. En base a todos esos resultados se ponderan y se llega a una calificación ESG. Entre la calificación del emisor y la calificación ESG llegamos a una calificación final, y esa se termina traduciendo en un cupo de inversión. Y bueno, claramente, como les comentaba al inicio, esto es un camino de largo plazo donde nos seguimos poniendo metas y desafíos. Como para redondear y hacerles una perspectiva general, nuestros próximos pasos siguen principalmente en potenciar el proceso de engagement. Es un proceso complejo y que requiere de mucho compromiso de todos los actores involucrados, o sea que va a estar bastante intensivo nuestro trabajo en ese enfoque y en abarcarlo a todos los sectores, y después seguir avanzando en lo que es la medición de la huella del portafolio. Bueno, en aras del tiempo creo que dejo la presentación por aquí. Les agradezco por la atención y bueno, quedo a disposición cuando se abra el espacio de preguntas si tienen alguna. Muchísimas gracias.